Bien. Ah, perdón, perdón. Bueno, este, bueno, como le estaba diciendo, este va a ser para primera y segunda clase porque tiene los dos, por ejemplo, óxidos ácidos y básicos. Ujú. Tiene hasta, por ejemplo, peróxidos, que son otra clase. Pero cada nombre, formulación de óxidos, nomenclatura de óxidos básicos y nomenclatura de óxidos ácidos, ¿no? Ahora es A ver, peor. sus Ahora no micros, escucho por nada. favor, chicos. Aquí, ya está. A ver, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una tabla periódica que es así, así, así. ¿Está bueno? Sabemos que acá están metales, excepto el hidrógeno que está acá. Este es un no metal, metales. Tenemos acá también metales de transición, no principales de transición. Y acá tenemos no metales. No metales. Y acá tenemos, esos son gases nobles. Gases nobles, ¿ok? Cuando el oxígeno, mi molécula de oxígeno, mi átomo de oxígeno, perdón, se combina con los que están acá, principalmente acá, y algunos de por acá, ¿sí? Sale un metal, es un metal, se combina y sale lo que es un óxido básico. ¿Por qué básico? Porque es algo que vemos todos los días. Ustedes dejan un clavo, dejan una cerradura, dejan una bisagra al aire libre, donde está en contacto con oxígeno, se va a oxidar. Y por eso el nombre de óxido básico, porque es lo primero que vemos con un metal. Ahora, ¿qué pasa si lo combinamos con un no metal? Por ejemplo, los que están acá. Los que están acá, los gases nobles, como ya sabemos, no reaccionan tan fácilmente. Combinamos con los que están acá. Sale un óxido ácido. Sale un oxígeno, un no metal, no metal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. No vamos a estudiar esta parte de acá primero. ¿Sí? Cuando combinas un no metal, o sea, cuando combinas elementos que están por acá con oxígeno, óxido ácido. Cuando combinas elementos que están por acá con oxígeno, óxido básico. ¿Estamos bien? Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es el estado de oxidación. El estado de oxidación es la carga que los elementos, ¿sí?, adquieren cuando se combinan, cuando forman compuestos. Ya sea, por ejemplo, compuesto covalente, compuesto iónico, cualquiera de los dos. En cualquiera de esos dos compuestos, los elementos que se combinan, ¿sí? A ver, para que sea más entendible. Cuando dos elementos se combinan, uno y otro más grande, ¿sí? Ya sabemos que los electrones que están como que dando vueltas por acá, y acá tienes también sus nubes de electrones, el lugar donde los electrones dan vuelta, ¿sí? Cuando se combinan, uno de los dos elementos jala a los electrones del otro. Por ejemplo, así. El más grande jala los electrones del primero. Entonces, la nube del primero, que era así chiquita, del más grande, que era así, mira si se dan cuenta, deja de ser de ese tamaño y pasa a ser más grande, pasa a ser de este tamaño, mucho más grande. Y la nube del pequeño, que era de este tamaño, pasa a ser más pequeña, pasa a ser casi pegada a la superficie. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que hay un movimiento de cargas eléctricas de uno al otro. Cuando en un compuesto químico hay movimiento de cargas, todos los electrones se mueven hacia un lado, ¿sí? Esta parte de acá, la chiquita, adquiere una carga neta, digamos, positiva, pierde electrones. Y el más grande
adquiere una carga neta negativa, ¿sí? Esas cargas netas, esas cargas que adquieren cuando se combinan los elementos, se llaman estados de oxidación. ¿Bien? Ahora, profesor, pero eso va a ser enlace covalente, enlace iónico. No importa. Cuando es enlace iónico, se mantienen un poco más lejos, pero igual hay transferencia de carga eléctrica, ¿no? Entonces, igual hay carga neta en cada uno de los iones. Y cuando es enlace covalente, no se arrancan los electrones, solo se mueven, se desplazan de un lado a otro. Entonces, de igual manera, hay cargas eléctricas que se forman. Y esos vienen a ser los estados de oxidación. ¿Sí? Ahora, cuando estamos en el día a día, cuando estamos no me pica, perdón. Cuando estamos no, mejor dicho, cuando vemos compuestos, nosotros no vemos los compuestos con cargas eléctricas, sino los vemos con carga neta cero, de todo el compuesto con carga neta cero. Por ejemplo, nosotros tenemos ¿me parece? Tenemos esta molécula, ¿sí? Supongamos, no sé, HSO2, no sé, esta molécula. Al momento de formarse, las moléculas tienden a tener carga eléctrica cero. Entonces, cuando vemos una molécula, si no nos dice nada, por ejemplo acá, no nos dice nada, acá nosotros asumimos que su carga eléctrica es cero. Profesor, ¿y cómo sería cuando tiene carga eléctrica? Pues aparece entre corchetes, grandota, y acá le pones menos 2. Y ya la carga eléctrica pasa a ser menos 2. ¿Sí? Pero si no nos dice nada, la carga eléctrica es cero. Bien. Ahora, como la carga eléctrica es cero, la carga eléctrica neta es cero, esta carga eléctrica de acá viene a ser igual a la sumatoria. Esto acá sumatoria significa suma, ¿sí? ¿Qué quiere decir suma de qué? Como es la carga eléctrica, la suma de todas las cargas de los átomos. La carga de este, más la carga de este, más la carga de este, más la carga de este de acá, ¿sí? Pero como les dije, la carga de esos átomos viene a ser los estados de oxidación. Entonces sería el estado de oxidación del primer elemento, el uno del primer átomo, perdón, más el estado de oxidación del átomo 2, este es el 2, el estado de oxidación del átomo 3, este es el 3, y el estado de oxidación del átomo 4, este es el nivel 4. Nosotros sumamos y nos tiene que dar la carga eléctrica de todo el compuesto de acá, ¿sí? Ya sea carga positiva, negativa o cero. Como ya les dije, usualmente cero, pero siempre deben tener ojo, 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 a cuál es la carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, como los estados de oxidación son las cargas eléctricas de cada uno de los átomos en el compuesto, al sumar esos estados de oxidación, al sumar esas cargas eléctricas, nos tiene que dar la carga eléctrica de todo el compuesto. ¿Sí? Eso es para todo lo que es nomenclatura. Bien, sigamos. Por ejemplo, formulación de óxidos. ¿Sí? En los óxidos, el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. Es decir, la carga del oxígeno en los óxidos, ya sean básicos o ácidos, siempre va a ser -2. Ay, pica. ¿Sí? Y, por ejemplo, ah, vamos a ver. Siempre va a ser -2. Vamos a poner esta de acá, vamos a poner esta de acá. ¿Sí? Y X, obviamente, el estado de oxidación del elemento E, sea un metal o un no metal. ¿Sí? Ahora, cuando son óxidos básicos, ¿sí? Cuando son óxidos básicos, estamos hablando de un metal y un no metal. Para que lo vean bien, ¿sí? Volviendo al tema, un tema pasado,
habíamos hablado de lo que es la electronegatividad. La electronegatividad aumenta en este sentido. ¿Sí se ve la flecha? En, electronegatividad. Los elementos que están más acá son más electronegativos y los que están más acá son menos electronegativos. ¿Qué quiere decir electronegatividad? La fuerza con la que atrae los electrones. ¿Sí? Por ejemplo, el oxígeno está acá. Este es el oxígeno. ¿Sí? Si combinamos el oxígeno con los elementos que están acá, que son no metales, ¿sí? Por ejemplo, oxígeno y no metal, se dan cuenta que sea el elemento que sea de esto, la fuerza con la que atrae los electrones el oxígeno y el no metal, ¿sí? Van a ser similares. Entonces, como van a ser similares, y como ya sabemos, se va a formar un enlace, un compuesto covalente, ¿sí? En contraposición, los no metales están por acá, perdón, los metales están por acá, son los metales. ¿Qué pasa si combinamos el oxígeno con un metal? Como el oxígeno está muy electronegativo y el metal no tan electronegativo, entonces el oxígeno va a jalar mucho los electrones. Y como lo jala mucho, muy fuerte en comparación con el metal, entonces se va a dar un compuesto iónico, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan presente. Los compuestos, los óxidos más los no metales, que son un óxido ácido, son compuestos covalentes. Y un óxido más un metal es un óxido básico, pero es un compuesto iónico, ¿sí? Al momento, como que dice acá, en el caso de los óxidos básicos, o sea, que son con los metales, si X, si el estado de oxidación del elemento es múltiplo de 2, se simplifica. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, tengamos un metal cualquiera de estado de oxidación -4 y el oxígeno, que sabemos que como metal va a formar un óxido básico y como es óxido va a tener estado de oxidación -2. ¿Sí? Hacemos esto de arriba. Los números los intercambiamos. Metal termina con 2 y oxígeno termina con 4. Pero es un óxido básico, es un metal más oxígeno. Se simplifica. Entonces queda metal, oxígeno 2. Solo cuando es un óxido básico, solo cuando es un metal. Profesor, ¿qué pasa cuando es un no metal? -4 Una y oxígeno. pregunta, Dígame. ¿por qué, o sea, por qué sale 2 o sea, tenemos que encontrar el múltiplo? O sea, ¿pondríamos un múltiplo o cuál número pondrías? ¿El 2 o el 4? Y en ese caso, ¿por qué sería el 2? ¿Dónde? ¿En esto del metal o el no metal? No, el que es metal. En el metal. Sucede que antes de este tema debemos haber tocado reacciones químicas para que entiendan eso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros supongamos que tenemos una, una cámara de gas llena de oxígenos. El oxígeno va a ser las bolitas azules. Entonces hacemos un zoom, ¿sí? Nosotros veríamos así como una pecera llena de aire, pero no, sería full oxígeno, lleno de moléculas de oxígeno, ¿no? Por acá, 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 por acá. Y ponemos un metal, supongamos el metal sería el naranja. Metemos un metal, 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 lo metemos como virutas, metal, metal, metal. Este metal de acá, ¿sí? Vamos a dibujar con rojo. Este metal de acá, por ejemplo, supongamos que al momento de enlazarse, ¿sí? Le faltan 4 electrones, perdón, ¿ok? Le faltan 4 electrones. Según la regla del octeto, le faltan 4 electrones para alcanzar su estabilidad máxima, ¿sí? Entonces, cada oxígeno, al combinarse con uno metal, ya sabemos que cada oxígeno va a dar
dos electrones, ¿sí? O, a ver, no, 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 no. Al revés, perdón, al revés. Cada metal para alcanzar su estabilidad, claro, cada metal para alcanzar su estabilidad máxima. A ver, ¿cómo? Perdón, perdón. ¿Me estoy equivocando o me estoy olvidando de algo? Mm, oxígeno. mm, Claro, este metal de acá, todos deben alcanzar su estabilidad máxima, si ya sea perdiendo o ganando electrones. ¿Sí? En este caso sabemos que al combinarse con un metal, el oxígeno va ¿cómo se dice? A ganar dos electrones, cada oxígeno, ¿no? Vamos acá, -2, -2, -2, -2, todos -2. Van a ganar todos los oxígenos, van a ganar dos electrones. Tendría una carga -2, ¿sí? Pero también sabemos por los experimentos que cada metal, por ejemplo, puede soltar cuatro electrones. Entonces va a quedar con una carga de +4, +4, +4, ¿no? O sea, como máximo, ¿sí? Como máximo. Ahora, como cada metal puede soltar cuatro electrones, antes de que suelte esos cuatro electrones, estaba en cero. Supongamos acá son los cuatro electrones que se van a soltar, ¿sí? Entonces, como son moléculas y que se están moviendo, así, medio que bailando, medio que moviéndose una cerca de la otra, este oxígeno se acerca demasiado al metal. Entonces, este electrón de acá salta acá. Y entonces deja de estar acá. Ay, no borra. Ya, supongamos ese. Deja de estar acá y pasa a estar acá al oxígeno de acá. Luego se acerca este otro, este otro oxígeno de acá y pasa lo mismo. Entonces, este electrón de acá salta. Ay, otra vez. Salta a este oxígeno de acá. Y así, otra vez este oxígeno vuelve a acercarse al metal, ¿sí? Ah, dice, ya. Y entonces el electrón salta a este oxígeno y el otro electrón salta a este otro oxígeno, ¿sí? Ahora, cuando está en esa situación, ¿sí? Se dan cuenta que los demás, ojo, estos -2 y estos -4 son lo que puede alcanzar, pero aún no salen, aún no tienen electrones asociados, ¿sí? Cuando están en esta situación, ¿sí? Se dan cuenta que los metales, el metal, un solo átomo de metal se alcanzó para dos oxígenos, ¿sí? Entonces, esto de acá es una unidad fórmula de un compuesto iónico, ¿sí? Este mismo proceso se repite para estos de acá, para, por ejemplo, estos dos de acá, para estos dos de acá, para estos dos de acá. Y entonces, conforme se va dando esa reacción, nos vamos dando cuenta que la unidad, o mejor dicho, que ese patrón que se repite siempre es de la forma un metal y dos oxígenos. Un metal y dos oxígenos. ¿Me entiendes? Entonces, para cada, mejor dicho, para cada metal, o mejor dicho, cada metal, cada átomo del metal, reparte sus electrones entre dos oxígenos. Eso es cuando es par. Pero profesor, ¿cuándo es entonces impar? ¿Cómo es? Supongamos que tengamos un metal. Ay, chicos, ya saben, se acaba la sesión, vuelven a ingresar, ¿sí? Tengamos un metal que ya no entrega -4, ya no entrega 4 electrones, sino entrega solo 3. Tiene una carga máxima, un estado de oxidación máximo que es +3, ¿sí? Entonces tenemos un oxígeno, dos oxígenos, tres oxígenos, cuatro oxígenos, cinco oxígenos, hasta seis oxígenos si quieren. Y cada uno sabes que entrega -2, ¿sí? ¿Cuántos oxígenos
se tienen que unir con un único metal para que los dos, los oxígenos y el metal, estén satisfechos? Esa sería la pregunta. Vamos a tratar de hacerlo si es que, ya saben, se corta y volvemos a ingresar. ¿Sí? Mejor dicho, volvemos a ingresar ahorita. ¿Sí? Voy a cortar y vamos a ingresar de nuevo. Bien, 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 bien. Vamos a esperar un toque a que terminen de entrar. Ujú. Ay, ¿qué pasó? Bien. Chicos, antes de continuar, por favor, sus cámaras para poder tomar asistencia. Bueno, y voy a... Bueno, acá tenemos el esquema, de nuevo, que lo he armado. Como cada metal puede entregar 3 electrones como mucho, acá los he dibujado con los puntitos rojos, entonces diagramamos de nuevo el mismo proceso. Un oxígeno, una bolita azul, se acerca, por ejemplo, a este metal y arranca el electrón, ¿sí? Arranca el electrón y ese electrón pasa a este oxígeno de acá. Luego vuelve a acercarse, por ejemplo, porque es aleatorio, vuelve a acercarse y ¡pam! Ah, ya, y arranca otro electrón de acá. Luego, el que se acerca sería este oxígeno. Ya, y acá. El electrón pasa a moverse acá. ¿Sí? Ya tenemos entonces uno que ha completado su más 3, pero este tiene -2 y ese solo -1. Aún no se completa entonces completamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que este oxígeno ahora se acerca, pero a este metal de acá. Entonces, este electrón pasa a formar parte de este oxígeno. Luego, vemos que hay un oxígeno que no tiene ninguno de los dos. Debe traer 2 electrones. Entonces, al acercarse a este metal que ha perdido uno, los 2 electrones saltan. Uno, dos. Acá y acá. Ay, perdón. ¿Sí? Ahora, ahí ya tenemos que este ha cumplido, este ha cumplido, este ha cumplido, este ha cumplido, ha cumplido. ¿Han cumplido con qué? Con la regla del octeto. Todo esto de acá, este proceso de salte y arranque de electrones, se replica en otro conjunto que tiene 2 oxígenos, perdón, 3 oxígenos y 2 metales. ¿Sí? Ese mismo proceso de los electrones que saltan se repite acá. Y si tienes otro conjunto de 2 metales y 3 oxígenos, se repite acá y se repite por acá y por acá y por acá y por acá, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que cuando el número de metales es un múltiplo de 2, ¿sí? Como el ejemplo pasado es un múltiplo de 2, este, si tenemos, por ejemplo, para, no sé, 4 oxígenos, se combinan con 2 metales, en realidad no son 4 oxígenos que se combinan con 2 metales, sino son 2 oxígenos que se combinan con un metal. Si tenemos para 7 oxígenos, para 8 oxígenos, perdón, para 2 oxígenos que se combinan con 14 metales, con 14 átomos de metal, entonces no son 2 oxígenos que se combinan con 14 átomos de metal, sino son un oxígeno que se combina con 7 átomos de un metal. ¿Por qué? Por ese procedimiento que está dándose acá. Y profesor, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos que se combinan con 1, 2, 3, 4 metales. No, no son 6 oxígenos que se combinan con 4 metales, sino son 3 oxígenos que se combinan con 2 metales. ¿Sí? Es por eso, porque el proceso de salte y arranque de electrones se va a repetir
en muchos conjuntos, en muchos pares de oxígeno con metal. Entonces, nos vamos a dar cuenta poco a poco que hay un patrón que se repite, que siempre son los números mínimos, ¿sí? Siempre es, por ejemplo, en este caso es el 3 oxígenos, 2 metales, pero en el ejemplo anterior era un metal, 2 oxígenos, o creo que 2 metales, un oxígeno, ¿me entiendes? En el caso de los... Ah, Yalton, ¿alguna pregunta o te quedó claro? Yalton, se fue. Bueno, en el caso, ese es en el caso de los oxígenos y los metales, que forman un enlace iónico, compuesto iónico. En el caso de los oxígenos y los no metales, forman un compuesto covalente. Entonces ahí ya no se simplifica. Solo en los metal, el oxígeno más metal, que es un óxido básico, se simplifica. Solo. En el caso de que son oxígenos y no metales, no se simplifica. Se mantiene así como está. Como sale, es como sale. ¿Sí? Y para el proceso, para hallar la nomenclatura, perdón, el proceso para hallar la fórmula de un compuesto es este de acá, ¿no? Ponemos, por ejemplo, el elemento, que puede ser un metal o un no metal, si cualquiera de los dos, el estado de oxidación que tiene ese elemento y el oxígeno, que tiene un estado de oxidación -2, ¿sí? Si es un metal, ya sabemos, el 2 pasa acá, el oxígeno pasa acá, y esta carga, esta estado de oxidación pasa acá. Luego, ¿qué hacemos? Simplificamos, si es que se puede. Si es que no se puede, se queda hasta ahí nomás. En el caso del metal. En el caso del no metal, pasamos el 2 acá, pasamos el oxígeno acá y el estado de oxidación lo pasamos acá. ¿Se simplifica en el caso que es no metal? No, no se simplifica. ¿Por qué? Porque no es un compuesto iónico, es un compuesto covalente. ¿Sí? Y se tiene que indicar cuántos átomos hay en ese compuesto covalente de manera estricta. ¿Sí? Bien. Ahora, viene, digamos, la parte más tediosa, pero también más simple, ¿no? El nombre del, bueno, el nombrar, ¿no? Cuando son óxidos básicos, ponemos óxido, el nombre del metal y la terminación. Cuando son óxidos ácidos, vamos a tratar óxido, el nombre del no metal y la terminación. Sí, solo vamos a tocar esos dos. Profesor, ¿cuál es la terminación? Como les dije, hay tres tipos de nomenclatura, que son la clásica, la UPAC y la stock. ¿Sí? La clásica se basa en esto de acá, valores de número de oxidación, de estados de oxidación, pero ¿de quién? Del elemento que no es el oxígeno, o sea, del metal o del no metal. ¿Cómo se lee esto, profesor? Me estoy mareando. Me estoy mareando, me va a dar cáncer de cerebro. No entiendo. Acá nos dice, si el elemento E, ya sea metal o no metal, una vez más, tiene un estado de oxidación, la terminación es ico. Si tiene dos, al mayor estado de oxidación le toca ico y al menor oso. Si tiene tres, al mayor ico, al del medio oso y al menor de todos hiposo. Si tiene cuatro, ahí sí cambia. ¿Sí? Al mayor, 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 le pones per ico. Per antes del nombre del elemento, ico después. Al que le sigue, solo ico. Al que le sigue después de eso, oso. Y al menor, menor, menor de todos, hiposo. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, voy a borrar esto de acá. Borrar esto. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos ejemplos. El hierro. El hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación. Tiene menos, perdón, más 2 y más 3. Más 2 y más 3. ¿Sí? El hierro, al ser un metal, combinado con el oxígeno, nos va a dar un óxido básico y va a ser un compuesto iónico, ¿sí? Entonces, tenemos que simplificar si es que se puede. Vamos a hacer primero con el más 2. Hierro
más 2, oxígeno más menos 2. Cambiamos los números nada más y los signos. Este 2 pasa acá, hierro 2, oxígeno este 2 pasa acá, 2, 2. ¿Se puede simplificar? Sí. 2 y 2 queda uno cada uno. Acá, acá, vemos ya cuáles son los estados de oxidación de cada uno. Del oxígeno ya sabemos siempre menos 2 y del hierro, como para que esto tenga una carga neta cero, y como decimos, la carga neta es la suma de las cargas. Menos 2 con todo y signo. Menos 2 y más la carga del hierro. Más, supongamos que no sabemos y es un X. Entonces, X tiene que ser igual a más 2, que es esto de acá justamente. Más 2. ¿Sí? Hay algo que no entiendan, me avisan, por favor, no importa, me cortan. Bien. ¿Me podría repetir el estado de oxidación, pero del hierro? Son dos nada más, más 2 y menos, más 2 y más 3, o hay algo más. Ah, no, entonces, No, no, dime, si hay algo que no entiendes, avísame. no, 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 quería, o sea, estaba confundido, sí, o sea, se puede usar cualquiera. Ah, sí, se puede usar cualquiera, porque en realidad en la naturaleza tú encuentras, por ejemplo, vas caminando por el parque y ves un montículo que parece una pelota y la pateas. Te rompes la pierna porque resultó ser una veta de hierro, ¿sí? Y en esa veta de hierro, tú, mismo científico, haces tus experimentos y encuentras que una parte es esta de acá, FeO, y otra parte al costado encuentras que es Fe2 o 3, y otra parte es Fe2, FO, luego F2 o 3, y así, ¿no? Entonces están mezclados. No es como que siempre vas a encontrar y siempre va a haber siempre FO, nada más. No, sino que van a estar mezclados. Dependiendo de las condiciones, aparece este o este en mayor medida, pero siempre van a haber los dos. Sí, pero bueno. A ver, vamos a... Allá. Perdón, pensé que había borrado todo. Ajá. Ya. Acá el hierro, ¿sí? Está actuando con el estado de oxidación mayor o menor. Está con el estado menor. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? Tiene dos. Entonces, al mayor le toca ICO y al menor OS. Entonces, acá la terminación es OS, ¿sí? Ahora, es un oxígeno y un metal. Es un óxido básico. ¿Cómo se nombran los óxidos básicos? Óxido, nombre del metal y terminación. Óxido. Acá el nombre del metal tiene que ser en latín, ¿sí? Que una vez más, eso es, ya con la experiencia vas entendiéndolo. No es hierro, sino en latín es ferro. Óxido, la raíz del elemento en latín, ferro, y la terminación, os. Óxido ferroso, cuando tiene el estado de oxidación más 2. Aquí está, óxido ferroso. Ahora, cuando actúa con estado de oxidación más 3, supongamos, vamos a cambiar todo esto de acá. Como ya sabemos, el oxígeno siempre con menos 2 en óxidos, acá más 3. Y cambiamos. Hierro 2, oxígeno 3. ¿Sí? Y una vez más, ¿cómo hallamos el estado de oxidación de un elemento? Supongamos que no nos dan nada de esto de acá. No sabemos nada de esto. ¿Cómo hallamos el estado de oxidación de acá? ¿Ves alguna carga acá? No. Carga neta, entonces cero. Esa carga tiene que ser igual al estado de oxidación de cada uno de los elementos, de cada uno de los átomos. Sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 y el hierro, supongamos, no sabemos, X. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos oxígenos tienes? Número de oxígenos, 3. Número de hierros, 2. Cada uno de los oxígenos tiene estado de oxidación menos 2. Son 3 oxígenos. Menos 2, menos 2 y menos 2. Menos 2, menos 2,
menos 2. Sumamos los estados de oxidación de todos los átomos. ¿Sí? Acá hay los 3 oxígenos. Luego tienes más los estados de oxidación de cada uno de los hierros. Tiene 2 hierros, X y X, más X. Y eso tiene que ser igual a la carga neta, o sea, a 0. Resolviendo esto, nos sale que X es igual a más 3. Si quieren ustedes mismos, los hacen en su casa, más 3. ¿Sí? Bien, entonces el estado de oxidación del hierro es más 3. Bien, vamos a borrar esto de acá. Ahora, el hierro está actuando con el estado de oxidación mayor o menor. Ahora sí vamos a saber esto de acá, vamos a borrar esto de acá. El hierro tiene 2 estados de oxidación, el más 2 y el más 3. Está actuando con el mayor. Tiene 2 estados de oxidación. Entonces, al mayor le toca el ico. Acá la terminación es ico. Es un metal y un oxígeno. Es un óxido. Básico, pero óxido. Acá ponemos la raíz del metal o del otro elemento que no es oxígeno. La raíz del elemento que no es oxígeno, pero en latín. No ponemos hierro o hierroso. Ponemos ferroso. Fer, ferro, que es de hierro. Ferro. Y la terminación. Ferroico, no. Férrico. Ay, chale, otra vez. Férrico. ¿Sí? Férrico. Y esa vendría a ser la nomenclatura, la nomenclatura clásica. ¿Sí, chicos? A ver, ¿alguna pregunta? No, profe. Y hay tarea, no relacionada con los ejercicios los vamos a hacer en la siguiente clase, como ya les dije. Esta separata sirve para la siguiente clase también, pero la tarea, a ver, química, para el no 12, para el 13. Ojo, la tarea tienen hasta el 13, perdón, hasta el 12, o sea, hasta el siguiente lunes a las 10 de la noche. Si la envían 10:30, no la voy a revisar. Y Yangeli, necesito que me hables al privado, tu mamita sabe mi número, para explicarte cómo se envían las tareas, ¿sí? ¿Cuál es la tarea? Este, Investigar lo que son las nomenclaturas clásicas, o sea, cómo se usan la nomenclatura clásica, la UPAC y la STOC, ¿sí? Yo he explicado la clásica acá porque es, digamos, la más difícil de entender. La UPAC y la STOC son simples, pero igual, investigar cómo se usan las nomenclaturas clásica, yupa y stop, ¿sí? Como ya les he dicho. Pero no puedes escribir Dígame. al chat. Sí, 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 no se preocupe, yo lo mando. A ver, la tarea para hasta el 12, al siguiente lunes 12, hasta las 10 de la noche, es investigar cómo se usan las nomenclaturas clásicas, yupa y stop, ¿sí? Como ya les he ¿Se puede dicho, hacer por Word? no, a mano, a mano. Igual no es mucho, no es mucho, es simplemente indicar una cosita, ojo. Si le sale 15 hojas, hay algo que no cuadra, algo que no está mal, porque esto alcanza con muchísimo exageración, 3 hojas, 2 hojas y media, con mucha exageración. Es algo muy simple, es algo muy chiquito, ¿sí? Así que, ojo con eso. Sí, chicos, vayan a su siguiente clase. Que tengan buen día. Permiso. No, Y profe, que Angel, tenga buen día. no te olvides a tu mamita, ¿sí? Eso de las 12 que me dé un timbrazo.